versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola. Estamos aquí, Dalia y Sofía, en un nuevo episodio de Morras contra Fundamentalismos. Y pues hoy vamos a hablar sobre por qué la gente está en contra del aborto. Para empezar, creo que tenemos que hablar del aborto en general. Es decir, ¿cómo se ve este tema? ¿No? Que creo que generalmente suele abordarse desde una perspectiva catastrófica, desde que es lo peor, desde que es un tema sumamente complicado de tratar, ¿no? Incluso de que casi que en los círculos se dice, bueno, no hables ni de política, ni de religión, ni de aborto, porque ahí salen como Las las broncas pasiones. más complejas. Y cuando yo pienso en aborto, pienso en un salón de clases de secundaria o de preparatoria, en la materia de ética o de valores, y un debate en el cual se pretende que es que aplicar lo que dice que se aprendió, ¿no? Y es un debate sobre el aborto. O sea, yo en mi vida escolar tuve muchos debates sobre el aborto. ¿Tú tuviste debates sobre el aborto? Sí, en la preparatoria tuve el debate sobre el aborto, ¿no? Y además fue arbitrario porque el profesor no nos dio oportunidad de que decidiéramos de qué bando queríamos estar. Claro, claro. Simplemente nos contó uno, dos, tú eres pro vida, tú estás a favor del aborto, armen sus argumentos, nos vemos mañana. Ajá. Entonces, pues nada, o sea, a mí me tocó estar en contra en esa ocasión en la preparatoria y pues ahí llegué yo así en influencer pro vida a hablar en contra del aborto, ¿no? Saludos a nuestras influencers pro vida. Y, y pues de eso, ¿no? O sea, es un tema que polariza, o sea, las discusiones se ponen muy intensas, ¿no? Es un tema que sí está al nivel de otros temas polémicos que polarizan a la población, a los debates, a la escena pública, Sí, a la escena política. sí, precisamente lo pongo como el ejemplo del debate, porque al menos en estas circunstancias de las clases y que todo esto, el aborto es como el tema, ¿no? Hoy vamos a hablar de aborto y hoy van a salir golpes y la gente se va a pelear y todo esto. Entonces, me parece que culturalmente el aborto se le ha visto como el tema, porque justamente es eso. Hay una concepción súper fatalista del mismo, o que es un tema extremadamente polémico, extremadamente escabroso, y sin embargo es algo que en todos lados se sabe, es extremadamente también común, ¿no? Es muy común, ¿no? Y yo creo que toca muchas pasiones porque habla el aborto, vaya, nos confronta con un tema Ajá. universal que tú y yo como filósofas lo sabemos que es la vida, güey. O sea, la vida, ¿no? Y quizás, por ejemplo, para mí el tema del aborto no es tan relevante porque pues mi postura respecto a la vida siempre fue existencialista, ¿no? Desde Camus, ¿no? Que el verdadero problema a ser resuelto es si la vida merece o no ser vivida y yo concluía que no. Entonces, Confirmo. quizás por eso para mí el aborto es un tema trivial porque aborda el tema de la vida y las personas tenemos derecho a decidir sobre ella, ¿no? Pero para muchas personas el tema está en que la vida se tiene que preservar sí o que Ujú. es algo sagrado, ¿no? Entonces creo que pone como en polaridad porque no es bueno, más bien no es en dualidad, ¿no? Si fuera en dualidad creo que sería más difícil, más fácil de digerir, pero pone en dicotomía la vida contra la muerte, ¿no? Y en este caso la vida es lo bueno, lo deseable, lo humano, lo ético, y la muerte es el aborto, lo brutal, lo catastrófico, ¿no? Sí. Porque si te fijas, pues los grupos pro vida hablan de eso siempre, ¿no? El aborto no es como tú y yo lo planteamos, que es un hecho en la vida reproductiva de las mujeres, un suceso reproductivo, ¿no? Ujú. Ellos lo plantean como muerte, como un asesinato además. Sí, creo que justo así das en el clavo porque por una parte hay valores bastante importantes que están ahí, ¿no? Y si no es una cosa, es otra,
tal cual lo mencionaste, o sea, si no, pareciera incluso que la lógica que se debe de seguir es que tú debes tenderte hacia la vida, ¿no? Hacia la preservación de la misma. Y entonces, si no vas hacia allá, pues vas hacia todo lo contrario. Y también una cosa que me parece muy interesante en la manera en la que culturalmente se plantea el tema del aborto es que, bueno, para empezar no se habla de que si el aborto debe ser legal o no debe ser legal, ¿no? Bueno, es penalizado. Más bien lo que te preguntan es, ay, ¿y tú estás a favor del aborto? Esa siempre es la pregunta. Pero más bien aquí me preguntaría yo si la postura que tú tienes respecto al aborto es una cuestión meramente de opinión. O sea, si nada más representa lo que tú piensas. Pues fíjate que planteas algo muy interesante porque recuerdo que hubo por ahí un debate político aquí en Aguascalientes donde un político le preguntó a otro si estaba a favor o en contra del aborto. Y el político le respondió, es que tu pregunta está mal planteada. Aquí la pregunta que deberías de hacerme es si estoy a favor o en contra de la legalización. Y esto es Exacto. la pregunta correcta, ¿no? Y yo creo que te sucede muchas veces, te ha sucedido a ti que te invitan a un debate del aborto y en realidad te invitan a que, o sea, el tema es la despenalización del aborto o el aborto legal, sí o no. Ese es el tema al que a ti te invitan. Entonces tú llegas preparadísima con los argumentos técnicos, Suprema Corte de Justicia, y te salen con un tema de opinión. O sea, ¿estás a favor o en contra? Oye, es que a mí no me invitaste a debatir sobre esto, ¿no? No me invitaste a debatir si la vida dónde comienza, tampoco me invitaste a debatir si es ético, moral o pecado, me estás preguntando si es legal o no. Entonces creo que a veces confundimos nuestra postura, una cuestión de opinión que es muy válida. Yo conozco feministas y supongo que tú también las conoces que te dicen, yo nunca abortaría porque a nivel personal estoy en contra del aborto, pero a nivel colectivo creo que el aborto tiene que ser legal. Entonces creo que es una cuestión de opinión que es válida, pero lo que no es válido es que quieras que tu opinión se convierta en una política. Sí, también hay una cosa muy importante y es que de pronto, gracias a estas polarizaciones que se hacen, creo que se puede llegar a creer, vaya, o se puede llegar a pensar, más bien, que estas posturas que ya se muestran más fuertes, es decir, podemos señalar muy fácilmente y se pueden ubicar este movimiento de pañuelos verdes y este movimiento de pañuelos azules, que, bueno, cabe mencionar que antes de los pañuelos verdes, pues no había pañuelos azules, ¿no? Pero se suele entender a estos movimientos justo como si solo fuera una cuestión de opinión. Y no es así. O sea, realmente la postura, No, no sé. a final de cuentas, o sea, termina persiguiendo ciertos intereses. Políticos. Exactamente. Y entonces aquí también creo que podemos hacer la pregunta ya así directa de por qué la gente entonces está en contra del aborto. La formulo porque, o sea, hay varias respuestas que se pueden dar. Sí, claro, ¿no? Tenemos desde personas como, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre del estúpido este, nuestro diputado favorito de aquí de Aguascalientes. Ah, Gustavo Báez. Él, perdón. Él, vaya, tú y yo sabemos que a él no le importa la vida, no le importan los embriones, no le para él es un botín político. Para él estar en contra del aborto es proselitismo, es seguir una Y lo agenda que la dijo. carrea, y lo ha dicho, cuando ha debatido conmigo lo ha dicho, ¿no? La vez que debatimos y lo ha dicho, creo que también tú debatiste con él. Creo que sí, ¿no? Una vez que estaba, no fue, No. ¿con quién fue con quién? Bueno, el punto es que lo ha dicho, ¿no? O sea, él claramente lo ha dicho. Es distinto a Paloma Mezquita, que ella tiene convicciones equivocadas pero firmes, ¿no? O sea, ella realmente cree que ahí hay un sufrimiento inocente, ¿no? Que hay un ser inocente al que hay que defender. Y es completamente distinto, ¿no? Supongo que los grupos religiosos, los jerarcas de los grupos religiosos deben tener por ahí un tema de control, de seguir teniendo a sus seguidores como en un oscurantismo para que no se emancipen espiritualmente, ¿no? Pero bueno, no sé, se me ocurre que se podían explorar muchísimas razones por las que una persona podría estar en contra del aborto. Sí, porque
lo que nos hemos encontrado acá en Aguascalientes, en cómo se han manejado los discursos antiaborto desde las iglesias, porque obviamente también es un tema que es muy ligado a la religión, ¿no? O sea que gracias a toda esta educación religiosa no hay forma en la que las cosas que tú vas diciendo en torno al aborto no te remitan a términos religiosos, ¿no? Y entonces creo que una de las razones por la cual alguien puede estar en contra del aborto, que, insisto, no es ni siquiera abordar como la cuestión de la despenalización del mismo, ¿no? Sino entender por qué alguien de hecho está en contra del aborto. Creo que por una razón es cuestión de convicción, como podría ser Paloma Mezquita, que ya lo has mencionado, el error gravísimo, pues es querer convertirlo en una política, ¿no? Pero gracias a la manera en la que hemos visto en cómo se maneja acá los círculos religiosos y sobre todo las autoridades religiosas, es que sí manejan este discurso de que si tú no te pronuncias públicamente además en contra del aborto, significa que no estás siendo un buen samaritano. Sí, totalmente. Yo tengo ahí una experiencia y es que pues yo me embaracé por ahí del 2005 más o menos, estaba muy joven y el aborto todavía no estaba despenalizado en la Ciudad de México. Entonces cuando voy al ginecólogo que me haga pues el chequeo de control, porque yo no, o sea, no vi la prueba de embarazo positiva y dije, ay, voy a abortar, porque pues yo ni siquiera lo tenía como que en mi mapa de opciones porque no se hablaba de eso, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, estoy embarazada, ¿qué hago? Voy al ginecólogo. Entonces fui al ginecólogo y el ginecólogo me dijo, mira, este es un embarazo de alto riesgo, yo no te voy a mentir, tienes altas probabilidades de morirte durante el parto o durante la gestación, Ok. pero no la tenemos que jugar por preservar la vida, que es lo más valioso que tenemos. Y yo dije, verga, güey, o sea, vamos a preservar la vida matándome, güey. ¿Cómo, güey? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Entonces me doy cuenta que ese preservar la vida es a costa de la vida de las mujeres, ¿no? O sea, que lo que quieren es preservar la vida como un ente abstracto, como algún ente ontológico, pero que realmente los sujetos que ya tenemos, pues sí, sentimientos, que ya somos personas, entonces no valemos, ¿no? Y está este discurso todo el tiempo, ¿no? Que es esto, que siempre te dicen que hay que defender la vida, porque la vida es el principal derecho, pero al mismo tiempo vemos que la gente, pues parece que vive en una cultura de muerte, ¿no? Aplauden la militarización, aplauden comer animales, aplauden espectáculos donde se maltrata animales, entonces sí, o sea, aman la vida, pero al mismo tiempo vulneran de una y mil maneras las vidas, ¿no? Entonces, a veces en este tema sí me pongo medio feminista extrema, así gafa violeta, y sí digo, entonces a lo mejor sí tiene que ver con un control de la sexualidad de las mujeres, o no sé si tú ahí todavía en este tópico del feminismo estés de acuerdo, o creas que tiene que ver con otras cosas. A mí me parece que este punto específico de control de cuerpos relacionado con lo que dicen algunas autoridades religiosas que se debería hacer o por lo que deberías apostar, porque esa es otra cosa. Se sabe también que en los, pues, no precisamente colegios, pero sí en los lugares en los que se estudia medicina, se les habla también, bueno, en muchos, al menos acá en Aguascalientes pasa, que no dudo que pase en muchos otros lados, se les habla explícitamente a las y los estudiantes de que tienen que ser objetores de conciencia, ¿no? Si no, no van a encontrar oportunidades laborales o incluso es como algo que se debe hacer y ya está, no hay mayor oportunidad como para discutirlo. Entonces, con esto quiero ir a que es muy interesante porque revisando, o sea, si tú te pones a leer, bueno, ya te pusiste a leer el derecho canónico y te pones a revisar qué es lo que de hecho dice la Biblia y te pones incluso a revisar qué es lo que dice, hablando, bueno, de contexto mexicano, acá lo que es mayoría es la religión católica, ¿no? Entonces te pones a ver qué es lo que dice su mayor figura representativa humana, pues, es decir, el Papa, te pones a ver lo que están diciendo y dices, achis, achis, los mariachis, ¿no? O sea, como que te pones a ver que
de hecho, lo que está en los libros como que no concuerda tanto con este discurso de estar controlando cuerpos de las mujeres, cómo es que viven su sexualidad y todo este asunto. Sí, ¿no? O sea, para empezar, la doctrina cristiana, la que Jesucristo predicó en la tierra, es una doctrina completamente de libertad, ¿no? Eh, Ujú. de incluso, no recuerdo el versículo porque tiene mucho que no estudio la Biblia, pero bueno, definitivamente es en alguna carta de algún apóstol, eso sí lo tengo claro, pero dice, no nos ha dado Acuérdate que Dios. tenemos que ser nichanas, güey, para poder hablar de aborto. Ah, para poder hablar de, perdón, discúlpenme, lo estudié únicamente con fines san agustinos o santo tomasinos de Aquino. Bueno, lo estudié San Agustín, güey. de San Agustín, o sea, sí, claro, nada que ver con que yo haya sido cristiana algún día, no. O sea, no, eso no, eso es incompatible con ser feminista y lo sabemos todas. Pero bueno, el punto es que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿no? Y Ujú. dominio propio es dominio propio, es de que yo pueda tomar mis propias decisiones, ¿no? Y no hay una decisión más íntima que decidir Exacto, sobre lo que exacto. haces o no con tu cuerpo, ¿no? Y hay otras, ¿no? Donde, por ejemplo, el mismo Jesús les dice que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y el aborto es un tema, el aborto posiblemente como pecado, sí es un tema de Dios. Ujú. Y ahí hay cada quien que tratarlo porque Dios es un Dios personal. A mí yo cuando le pedí, que yo era cristiana en ese momento, cuando yo pedí consejería en la iglesia cristiana a donde yo iba por el tema del aborto, me dijeron, pues Dios, pues el Espíritu Santo está dentro de ti y te va a dar sabiduría y la decisión que tú tomes va a ser sabia, ¿no? Entonces yo tomé mi decisión sabia que fue abortar en misoprostol, ¿no? Y ese es el tema ahí, está de Dios, pero si es legal o no el aborto, ese es un tema del César. O sea, Ajá. totalmente, o sea, sí, si es Sí. pecado no puede ser de Dios, pero si es legal o no es del César, ¿no? O sea, y no debería de meterse la religión. Sí, 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 esto nos conduce precisamente a hablar de los grupos antiaborto, güey. Porque una cosa Sí, es dar una respuesta de por qué la gente está en contra del aborto y puede ser por una cuestión de convicción que, bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar concretamente de religión y de aborto, ¿no? O sea, qué es lo que dicen las escrituras, qué es lo que dice el derecho canónico, qué es lo que ha dicho el Papa Francisco incluso, que es por lo que le apuestan grupos de fe pro derechos humanos, ¿no? Entonces, una cosa es que tengas la convicción de que tal vez es un pecado. Otra cosa también es que haya jerarquías o, bueno, figuras de autoridad dentro de los círculos religiosos que persigan un discurso que pretende controlar a las masas y que pretende también controlar el cuerpo de las mujeres, ¿no? En el momento en el que te dicen, no, no, es malo, no lo hagas, que si la vida, que si todo esto, cuando, o sea, al contrario, deberían apostarle al amor, a la misericordia y todo este asunto. Entonces, esto creo que sí nos conduce así derechito a hablar de grupos antiaborto. ¿Por qué? Porque estos grupos tan famosos de pañuelo azul, precisamente lo que están pidiendo es que bajo una concepción de pecado se penalice algo como delito, ¿no? O se siga penalizando como delito. sí, es distinto que tú tengas un grupo donde te dediques a evitar, por ejemplo, el aborto, porque estás en contra, lo consideras inmoral, y tengas una organización civil y vayas con mujeres que están en situación de vulnerabilidad y les des la opción de que puedan continuar su embarazo mediante algún tipo de programa asistencialista, pero no lo traslades a la esfera política, ¿no? Yo creo que estos grupos, precisamente lo peligroso es que dejaron de ser grupos meramente religiosos Ujú. para convertirse en un poder político, ¿no? Y desde luego, pues, como ya lo sabemos, las frases así como trilladas de mamador intelectual de que la religión es el opio de de los pueblos, pues claro, es que la religión, la creencia personal, todas esas pasiones que desata, pues se convierte, no sé si en un opio, pero sí en un sistema en una, pues de cooptación, ¿no?
convences a la gente de perseguir ciertos fines que quizás para ellos son ideológicos, son personales, son espirituales, pero para ti como líder son completamente políticos, ¿no? Ujú. Y lo hemos visto en Aguascalientes que Chemita hace intercambios políticos, cita a los Votos, güey, claro. gobernadores antes de irse a campaña y les dice, a ver, ¿te vas a poner la del Puebla o qué? Si te pones la del Puebla y me llegas al precio, yo te acarreo a toda mi gente. Y si no, ya te la sabes que yo uso el discurso de la fe para que voten en contra, como lo hizo, por ejemplo, con Lorena Martínez, ¿no? Que ahí directamente, vaya, en la reunión, el que ganó ahí el que le llegó al precio a Chema, pues fue... ¿Quién es nuestro gobernador en este momento? Martín Orozco. Martín Orozco Sandoval, pues sí es él, ¿no? El de la pasada. Sí, supongo, el que compitió con Lorena. Es que la verdad, bastante tengo con el mundo como Ay, para no, lidiar amiga. con Aguascalientes. No te Estoy muy mal, fallo. pero el chiste es Ay, eso, Martín ¿no? O sea, del Campo, ¿no? no, ese es el presidente. Tú tampoco sabes. Bueno, el punto es ese, que de hecho, o sea, esto es importante por lo siguiente. Es real que él se reunió con ambos personajes, eran un actor y una actriz política. Lo ganó el actor, que parece ser el que ofreció más dinero. Entonces, ¿qué salió el obispo a decir? Obvio, no salió a decirle a su gente, ay, fíjense que vamos a tener campana de oro gracias al candidato fulano, ¿no? Él salió a decir, yo les recuerdo que como buenos cristianos, ustedes tienen que votar por el candidato que defienda la vida, ¿no? Exacto. Entonces ahí es cuando se convierte en un poder político porque llevas a la gobernatura, en este caso, a un candidato, ¿no? Y aquí que es lo irrelevante, que el INE reconoció que hubo irregularidades y que la iglesia intervino en la elección, pero que las irregularidades no eran suficientes para declarar nula la elección. Entonces esto es lo peligroso, ¿no? De estos grupos. Sí, porque nos podríamos preguntar, bueno, a ver, ¿y estos grupos a qué se oponen? Y en un principio la respuesta sería, bueno, pues se oponen al aborto, pues esto y lo otro. Pero, a ver, o sea, por una parte yo creo que se ha caído de una manera bastante lamentable en los grupos pro derechos humanos, en una banalización de estos grupos. Y realmente no sabemos a qué se están oponiendo, ¿no? Oímos ahí por las redes sociales o por los memes que luego les hacen que se oponen al modelo de educación sexual integral, que se oponen a la llamada ideología de género, que se oponen justamente al acceso al aborto, pero realmente, o sea, ¿cuál es el verdadero fin que se persigue ante esa clase de oposiciones, no? Sí, porque tiene que haber ahí un interés más profundo, ¿no? No creo que sea una realidad tan unidimensional que solamente están en contra de lo que pareciera progresista, ¿no? Y que ellos como se declaran conservadores que quieren un modelo de familia tradicional, un modelo de mujer tradicional, no, tiene que haber ahí cosas más profundas, ¿no? Y creo que el análisis que nos ha faltado a las feministas es que los analizamos a todos como ideologizados. Sí. Y no, o sea, hay mucha gente que está ideologizada, sí, completamente, que si no, o sea, vaya, no, tienen sesgos cognitivos y no vas a poder convencerlos. Hay otros que tienen intereses políticos, que la vida, el matrimonio tradicional les importa una hectárea de B-word, pero que están ahí perdón, tengo que ser fina para este podcast porque quiero respetar a nuestros Spotify Awards, güey. Claro que sí. Entonces, pues eso, persiguen intereses políticos, puede ser que los religiosos, los jerarcas, persigan seguirse ahí, o sea, no les conviene un discurso de libertad, ¿no? Sí. O sea, a un jerarca religioso, ¿tú crees que le va a convenir decirte, por ejemplo, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, se les acabe el negocio de las confesiones? Traes las perronas, güey. Imagínate qué grave. No, ¿dónde? De lo que venden es decirte que te vas a ir al infierno y que les tienes que ir a confesar. Imagínate que te digan que el sacrificio de Cristo fue para que tú fiesta perros sin consecuencias. Pues no, güey, ahí se les cae el changarro, ¿no? Entonces todos tienen intereses distintos
Y las feministas deberíamos estarnos tomando en serio que hay hasta influencers que lo único que quieren es brillar en Sí, güey. sociedad y los embriones no les importan, güey. Ellos quieren popularidad, quieren validación inmediata, como yo, por ejemplo, también quiero eso, ¿verdad? Pero yo estoy del lado correcto de la historia. Y es eso. Sí, estos intereses es muy estratégico que podamos ubicarlos, porque a partir de que ubicas como de que justo o sea, para dónde le tiran, pues es que ya podemos empezar a desmenuzar más estos movimientos, más allá de decir, ay, güey, son una bola de gente pendeja, ¿no? Ay, sí, pobrecitos, güey, son unos pinches retrógradas. Ni madres, güey. Ni madres, porque están buscando, sí, o sea, los votos, sí, que se pongan ciertas políticas públicas. O sea, yo me acuerdo cuando estaba realizando mi tesina para graduarme, hace poquito, que fue un infierno, por cierto, pues la hice sobre aborto. Y recuerdo que, pues, investigué este emblemático caso de Estados Unidos, el mentado Roe versus Wade, ¿no? Ujú. Y recuerdo haber visto en una de las declaraciones de uno de los líderes de un grupo antiderechos, justamente de estos güeyes que se ponían afuera de las clínicas donde se practicaban abortos, que se ponían así las barreras humanas, güey, y lloraban y que todo ese pedo, ¿no? Que luego incluso asesinaron doctores y así. Bueno, este güey decía, nosotros necesitábamos un tema emocional, necesitábamos un tema que le llegara a la gente y lo encontramos. El aborto es nuestro tema. Y a partir de ahí empiezas a revisar la historia de Roe versus Wade. O sea, bueno, sale el fallo, todo este pedo, empiezan las protestas y así. En un principio se ve que es un movimiento social. O sea, que es gente antiaborto contra gente proaborto. O sea, a simple vista. Pero a final de cuentas, todo desencadena, güey, en que de pronto ya son los republicanos peleándose contra los demócratas. Y ya hay una guerra por ver quién chingados pone a quién en la Suprema Corte de Justicia para aprobar tal o cual cosa, pero todo a partir de haber agarrado el tema del aborto como estandarte, güey. Y decir, esta es nuestra agenda, güey. Escúchenos, aquí estamos nosotros. Hola. Pues ahorita es así, ¿no? O sea, Ujú. vemos a nuestro querido, no es nuestro querido, a nuestro odiado, porque digo querido. Bueno, el punto es que este señor Donald Trump pues está ahí, ¿no? Acaba de, pues la nominación que él hizo para la Suprema Corte de Justicia, pues es una mujer que es completamente provida y no es casual porque es tiempo electoral, hay que convencer al electorado y sí, valdría la pena preguntarnos por qué el aborto como estandarte, ¿no? Yo hace poco leí un texto bien interesante, o sea, compré ese libro para hacer pues los contenidos que hacemos de pronto en Morras Gel Morras, pero iba yo por otro texto, pero me encontré otro anterior que se me hizo súper interesante que hablaba de que la principal estrategia que tienen estos grupos es el sufrimiento inocente. Ajá. Entonces no te presentan al producto de la concepción como un embrión o como una posibilidad o sí como una vida, pero una vida como es, una vida es muchas cosas, es una vida, sino ya te lo presentan como un inocente. Entonces, o sea, todos los seres humanos traemos como algún tipo de instinto de protección a los inocentes, ¿no? Y creo que Ujú. sería incluso de los mamíferos, ¿no? En general, o todos los seres vivos en general, ¿no? De proteger al inocente. Entonces, a ti te plantean al embrión como un bebé. Siempre hablan del bebé y yo no creo Ujú. que sea casual que hablen del bebito, el bebé, ¿no? El bebé, y siempre es un bebé blanco, ¿no? En sus Ah, propagandas, claro. siempre es un bebé rubio, ¿no? Sí, Así por alguien que supuesto. merece nacer y que merece ser un ciudadano y que ya es un ciudadano desde que es embrión, ¿no? Ahí ya, y ya tiene la cura contra todas las enfermedades porque es blanco, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí todo. Pero no recuerdo el nombre del texto ni del libro, pero ella decía que este discurso del sufrimiento inocente es lo que los ha colocado en la esfera pública y lo que los ha
colocado en puestos de toma de decisiones y lo que hace que rompan todas las pasiones, ¿no? Porque ¿quién compite con un inocente? Y mencionaba que a veces las feministas replicamos estos discursos como que queremos competir, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ya lo hemos discutido tú y yo muchísimo. Que si el Provida dice, es que ustedes están financiadas, nosotras en lugar de decir, sí, ¿qué? Que no estamos a favor del libre mercado, viva el capitalismo, ¿cuál es el pedo que yo esté financiada? Según tu lógica de mercado, a ver, ¿cuál es el problema? No, es demostrar que no estamos financiadas, aunque nos saquen así de que, Llevar bueno, la nosotras no, contraria. ¿no? Pero que te saquen así los papeles oficiales, ¿no? El chiste es que parece eso, que queremos llevarle la contraria. Entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento inocente? Pues presentamos a las mujeres violadas, presentamos a las mujeres pobres, presentamos a las niñas que se mueren, entonces tratamos de hacer una competencia de quién sufre más, de quién es el más oprimido y cuál es el más inocente o la inocencia que está ahí más en juego, ¿no? Y le seguimos, digamos que, pues en la dialéctica de como el oprimido y el opresor, pues la seguimos replicando cuando no se trata de eso, Ujú. se trata que el aborto, pues es una cuestión de autonomía, ¿no? Es una cuestión de decisión, ¿no? Y bueno, acá lo problemático de todos estos discursos, las cosas que proponen estos grupos, ¿no? Que es lo alarmante y donde tendríamos que ponernos bien leonas, porque luego nos ponemos de pechito y así nos va. Es que dice bien el dicho, mucho ruido, güey, pocas nueces. Siento que eso de pronto es lo que nos sucede. O sea, sí, llevar la contraria, sí, que pinches pro vida, sí, o sea, que sí son una bola de pendejos, que si yo no me voy a poner a debatir, que si yo no me voy a poner al nivel de esas personas. O sea, como que hay mucho este discurso, pero hay poco una revisión concisa de qué es lo que están proponiendo realmente, ¿no? Y que son cosas muy cabronas, o sea, ya hablábamos de iniciativas, bueno, acá en Aguascalientes no es de sorprenderse, es nuestro pan de cada día, de iniciativas que vaya, no se cansan, ¿no? De buscar como algún tipo de, digamos, protección jurídica a los embriones, una cosa ahí medio rara que también lo que ya habíamos dicho tú y yo, pues era que se trataba realmente de una cuestión de simulación, ¿no? Precisamente porque estos güeyes que están buscando posicionamiento político, pues saben que realmente no se podría hacer mucho en torno a este tema y entonces pues ahí nomás, que esa también es una cosa bien culera, porque ahí nada más le están dando a tole con el dedo a quienes votaron por estas personas, ¿no? Diciéndoles, ay, sí, mira, te voy a prohibir el aborto con una chingada iniciativa que en fines prácticos pues no hace nada, ¿no? Como lo es el de proteger la vida desde la concepción. Pero creo que sí llegan a proponer cosas muy alarmantes como criminalizar el acceso a la información de uso de misoprostol, por ejemplo, que si bien también sabemos que no va a pasar porque viola un chingo de derechos, ahí están los güeyes y no se Sí, cansan. no se cansan y ahí estamos nosotras, ¿no? Ujú. Teniendo que darles o sea, ¿tú crees que, o sea, imagínate que hubiéramos podido hacer en el tiempo que invertimos con lo del PIN parental? O sea, hubiéramos podido hacer muchas cosas chidas para nosotras mismas, ¿no? Spotify Awards, güey. Sí, ya estaríamos haciendo así el podcast con más tiempo porque realmente si hemos tardado un poco es porque estamos ocupadas peleándonos con esos cabrones que son imparables y es un poco de nuestra culpa, aunque se enojen las feministas porque les decimos, pero es que estamos sumidas en la parafernalia. O sea, mientras andamos ahí afuera de los congresos con nuestros pañuelos verdes y ni del Estado, ni del patrón, mi cuerpo es mío, solo mío. Los pinches ¡Tras! Provida ya nos comieron el mandado en la Secretaría de Salud. Ahí está, ellos así, era bien silenciositos. Ahí, igual a lo mejor la estrategia que tienen es que ellos se dividen, porque si dejan a su gente allá afuera rezando, pero mandan a gente allá a la Secretaría de Salud, y nosotras nomás puro gritar porque nos encanta el cotorreo, ¿no? Ujú. Pero poca incidencia política, y es donde tenemos que apostarle porque es donde nos han agarrado en la dormilona y donde no la han aplicado. Sí, sabes que en este tema de las estrategias de incidencia que estos grupos manejan, me parece, güey, o sea, es sorprendente la manera en la que estos grupos están organizados. Sí. Que con ello, ellos son el ejemplo perfecto
de cómo un discurso que es a toda vista antiderechos humanos, un discurso que vulnera de una manera muy explícita un chingo de derechos, puede ser aceptado y puede tener éxito en muchísimas esferas, ¿no? Las Sí. estrategias que ellos manejan están incluso como estratificadas, ¿no? O sea, hay estrategias para incidir en medios, hay estrategias para incidir en políticas públicas, hay incidencia para abordar discursos de una manera efectiva. O sea, es sorprendente cómo lo hacen y tal cual lo decías. Ok, necesitamos gente que no sé, que haga viral a lo mejor un hashtag en un momento concreto, mientras nosotros vamos a la Secretaría de Salud y discutimos que se prohíba la venta de misoprostol, por ejemplo. O les pedimos y les rogamos a la gente encargada de ahí que no apliquen la norma 046. O sea, por ejemplo, ¿no? Mientras acá Sí. en otro lado estamos dando un seminario para formar a gente pro vida. Y que se formen en materia de argumentos, pues. Sí, no, y saben investigar, porque ahorita los Provida ya han... el problema es que las Saben feministas, investigar. no, es que la neta se han puesto a investigar, están bien cabrones. O sea, ahorita la neta yo soy fan de ver debates de providas con feministas y me da envidia porque yo por más que les digo, invítenme a un debate, yo quiero debatir con ustedes, me dicen que yo no, porque obviamente saben que bien sabe el diablo a quién se le aparece. Y no es casual de que inviten siempre morras que saben que las van a destrozar políticamente y argumentativamente. Y esto sí es porque no lo hemos tomado en serio. O sea, yo no puedo creer que hoy, en este año, todavía usemos como argumento a las muertas por aborto clandestino. No mames, no puede ser Güey, posible. hablar de aborto clandestino así. Hablar de aborto clandestino, de muertas, del Verga. aborto como un tema de salud pública, o todos estos temas que usamos, ¿no? Para que no haya niños pobres en la calle. O sea, los providatos estos así nos desarman. Simplemente te lanzan la pregunta, ¿cuántas muertas por aborto hubo el año pasado? No se puede saber porque son abortos clandestinos. Y entonces, ¿qué? ¿A las mujeres muertas las echan a un hoyo? ¿O que no hay ahí certificado de defunción o qué vergas, no? Y te sacan Ujú. la cifra porque ellos sí la tienen. Te dicen, murieron 94, de esas por aborto autoinducido fueron 10. ¿Dónde está tu problema de salud pública? ¿Y qué les contestan? Yo he Atrás. visto chicas que se quieren poner a llorar porque no se Sí, prepararon, sí, ¿no? sí. Porque piensan que ponerse un paño verde en el cuello ya es estrategia. Y estos grupos pro vida no, se comprometen. Eso es lo que tienen de Ujú. diferencia con nosotras, que ellos se comprometen. El pañuelo azul que traen en el cuello es un apostolado. Se forman políticamente, leen Sí, la güey. Constitución, leen las sentencias de la Suprema Corte. O sea, tú les dices, es que el aborto es un derecho y te dicen, no, permíteme, es un delito no punible. Y de ve, güey, ¿qué es eso? Es una feminista común va a decir, güey, ¿qué es eso? Y ya te dejó así, pues en ceros, ¿no? Y es el relevo generacional, ¿no? Cada vez consiguen sus influencers, tienen sentido del humor, como sus premios fachas, estos que hicieron los Facha AdWords, donde se premiaron entre ellos, o sea, como que, y están unificados, o sea, aquí nosotras entre feministas siempre estamos peleando, y ellos están ateos, que son conservadores, o sea, liberales conservadores, liberal en lo económico, pero conservador en lo político, y los liberales que son como que más bien son fascistas, pero les da vergüenza decirlo así. O sea, todos unificados con el paño azul y tomándolo con el apostolado. Y las feministas lo vemos solamente como un performance, el paño verde. Muchas, ¿no? Nosotras afortunadamente menos. No. No voy a decir que no, pero sí menos. Acá hay muchas cosas realmente admirables de las estrategias que esta clase de grupos implementan. Porque resulta muy lamentable, y digo, tampoco es que a todas las que portan pañuelo verde se les tenga que exigir que muestren la maestría en argumentación, ¿no? O se les tenga que exigir que nos digan de memoria la Constitución o algo así. No, sin embargo, es lo que mencionabas. Hay una demostración por parte de los grupos antiderechos de que hay un compromiso con la causa. Y tan es así que dicen, pues sí, güey, o sea, vamos contra la eventual despenalización del aborto y vamos a ver de qué maneras podemos blindar
las constituciones locales para que no suceda en nuestros estados, ¿no? Y vamos a ver de qué manera perpetuamos el discurso en las personas, vamos a ver de qué manera el medicamento que se sabe se utiliza para abortar se prohíba la venta o solo se venda con receta. Vamos a ver, o sea, cuáles son nuestras posibilidades dentro de... Y creo que, digamos, de este lado, en el lado tal vez del pañuelo verde, hay más un... ¿No? Hay más un... ay, pues estamos en contra, y eres un cabrón, y eres un misógino, y es que las mujeres, y es que esto y lo otro. ¿Qué dijiste? Pero me parece que no se están abordando toda la serie de posibilidades que de hecho hay, ¿no? Ya lo platicábamos también tú y yo, o sea, incluso esto de mucho pañuelo verde, poco acompañamiento, güey. O sea, me parece muy impresionante que únicamente nos estemos centrando en estrategias que tengan que ver con más un proceso de catarsis colectiva, ¿no? O más un proceso de hacer de alguna causa social un show. Porque para eso sí, o sea, para las fotos, a huevo, hay un chingo y hay muy buenas, güey, ¿no? De alguien así destruyendo el patriarcado, gritando con el puño hacia arriba. Pero dices, a ver, güey, o sea, Sí, ¿qué no. otras estrategias hay? ¿Cómo podemos organizarnos si es que realmente nos sentimos comprometidas con la causa? No, y lo veíamos aquí, ¿no? Simplemente de cuáles son los intereses. Cuando nos organizábamos, ¿qué hacíamos? Nos dividíamos por grupos, güey. Que era el grupo por ejemplo, litigio estratégico, el grupo de acompañamiento, el grupo de cabildeo. Las de cabildeo y litigio estratégico éramos las mismas. Y eran las ancestras, que son Tal señoras cual. que toda su vida se han dedicado al litigio, y tú y yo, y creo que a veces Angie. Y todas las demás en qué, o sea, a ver, vamos a decirlo, ¿en qué comisión estaban? En la de protesta. Era la única que les interesaba. Lo único que parecía interesarles era ir a gritar consignas afuera del Congreso. Y eso está bien, qué bueno, ¿no? Qué bueno la movilización, porque estas movilizaciones desestigmatizan el aborto en lo social muchas veces, no siempre, porque a veces también son poco efectivas, pero contribuyen. Pero de ahí en fuera, en los cambios prácticos no conseguimos nada. Donde se consigue es en el litigio, yéndote a convencer a los diputados, a hacer intercambios, a decirles, a ver, bueno, pues estás neutral, ¿qué iniciativa traes? Te la tambalachamos. No te pido que votes en contra, vota neutral y dime qué iniciativa y te la impulsamos, ¿no? Es ahí, pero ahí nadie le quiere entrar ni al acompañamiento, porque sí, yo entiendo que tenga una cuestión de género, ¿no? De que las mujeres quedamos fiesta, party y hay party en la terraza, pero, pero güey, también hay que meterle, y eso es ahí donde los pro vida sí en estrategia política nos ganan, porque ellos sí están como que saben que una cosa es la protesta, otra Ujú. cosa es los medios de comunicación, otra cosa son las redes sociales y otra la incidencia política, ¿no? Están moviéndose en todos lados, van a la OEA, van a todos los grupos de estos como son como los de simulación de las Naciones Unidas, en todos lados de incidencia política se meten. Y nosotras no, nosotras pensamos que ya con tener un pañuelo verde y gritar, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, y no. Tras. O sea, así no funciona la realidad. I'm sorry for everybody. Sí. Y luego se enojan y nos dicen, como tú decías, de que les exigimos que tengan una maestría. Pero es bien peligroso que no sepan, Claro. porque si tú dices pendejadas, los pro vida lo agarran. Ahorita ya con lo que ya nos traen es de que, ¿quién las entiende? ¿No? Que están en contra del aborto clandestino y son ustedes mismas las que lo promueven. O lo que dijo esta Frida, ¿no? Espinosa hace poco, que dijo ella. De que, por ejemplo, compartió una publicación de nosotras, ¿no? Y que dijo que por primera vez estaba a favor, o sea, en un argumento específico, como en, digamos, de acuerdo con un grupo abortista, y es en los argumentos clasistas en contra, a favor del aborto, ¿no? Pero, pues eso lo agarran bien fuerte. Quizás esta chica día andaba de buenas y por eso fue así de, digamos, conciliadora, pero no se ha portado así de conciliadora, ¿no? Es de las que nos quiere ver en la Ujú. cárcel y que lo ha dicho claramente, o sea, que dice que ella nos quiere ver en prisión.
Pero es esto, o sea, si nosotras seguimos diciendo es que el aborto es para que no haya niños pobres en la calle, pues entonces los pro vida dicen, entonces te odias a los pobres, ¿no? Ujú. O por qué no mejor una política pública de reducción de costos de crianza, ¿no? Y es ahí donde nosotras pareciera que les damos toda una serie de argumentos para que haya una captación de discursos y los usen en nuestra contra. Totalmente. Y si volviéramos a la pregunta inicial, que es, ¿por qué la gente está en contra del aborto? Abandonando esta cuestión de que se trata únicamente de una opinión. O sea, sabemos que actualmente el aborto es un tema que vaya, o sea, no es gratuito, pues, que nosotras estemos dedicando esta primera temporada de Morras versus Fundamentalismos a hablar del aborto. Es un tema súper vigente en las agendas de muchos movimientos, ¿no? En la actualidad. Que, bueno, localizamos dos, ya sabemos, los pro vida y el pañuelo verde. Pero creo que una estrategia que a nosotras las feministas nos podría funcionar, y yo creo que de hecho sí funciona, es uno, o sea, dejar de dar herramientas discursivas o dejar de, en pocas palabras o en una palabra, dejar de cagarla en ese aspecto y empezar a hablar del aborto en tanto que es una cuestión de autonomía, güey. Desde ahí, o sea, ya abandonar las cuestiones desfasadas de que si aborto clandestino o que muertes por aborto clandestino o que si niños pobres en las calles, güey. O sea, ya nomás les falta decir odio a la gente pobre, güey. Entonces por eso estoy a favor del aborto, ¿no? Abandonar como toda esa clase de afirmaciones que más que apoyarnos, güey, nos hacen retroceder. Y apostarle a hablar más del aborto como una cuestión de autonomía. Yo creo que ahí podríamos abrir puertas muy interesantes, güey. Bueno, hay grupos que ya lo abordamos así, ¿no? Afortunadamente, como una cuestión de autonomía. Pero me parece que mientras no se le vea la importancia a hablar de este tema, como que radica en eso, vamos a seguir en lo mismo, güey. Sí, es que caemos en estas provocaciones de seguir Ujú. justificando por qué el aborto tendría que ser legal o por qué el aborto está bien. Y este tipo de debates están chidos porque enriquecen la vida democrática, la vida intelectual, la vida... En todos los aspectos el debate es riquísimo, es bueno debatir, sí, pero para la hora de tomar decisiones y de generar leyes y políticas públicas, pues es que no hay que justificar una decisión reproductiva, ¿no? O sea, a nadie le tienen por qué importar las razones. O sea, yo he abortado 2 veces y a la gente, ¿qué le importa, no? Y si aborto otras 4, a la gente como, ¿por qué habría de importarle las razones por las que yo tomo una decisión reproductiva? Que si le quitas toda esta simbología, porque bueno, somos humanos y lo meramente humano es producir significación. Si le quitas toda esta significación al aborto, como hecho concretísimo, es una decisión reproductiva más. Es como tomar una píldora del día siguiente, es como tomar un anticonceptivo, es como si decides ponerte una T de cobre, como si decides llevar a término un embarazo, es una decisión más si no está atravesada por significaciones, ¿no? Entonces, pues verlo como lo que es, una decisión autónoma, como si te sale una muela del juicio y dices, voy y me la quito o no me la quito. Es una decisión de autonomía, ¿no? Y dejar de reproducirlo desde los feminismos, ¿no? Desde anticonceptivos para no abortar. Híjole, no puedo con eso. Aborto legal para no morir. Las ricas No, bye, no, abortan, ya. las pobres mueren. Güey, la primera vez que yo aborté, la que me dio el norte fue una doña de arriba del mercado de las hierbas, güey. Ujú. O sea, la que me dijo así, me dijo, tómate este té con unas pastillas que venden y se llaman así, pero yo no te las vendo, las venden en la farmacia. Y busca en internet cómo usarlas. O sea, esa fue la que me dio el norte, una señora hierbera de Jesús María,
de las que vende arriba del mercado, o sea, ¿y quiénes fueron las que descubrieron el misoprostol? Pues las negras de las favelas de Brasil, ¿no? O sea, ellas fueron las que descubrieron cómo se aborta, esta visión paternalista de que las mujeres necesitan que las feministas les resolvamos todos sus problemas, no, o sea, Las salvemos, güey. ay, sí, salvadoras nosotras, pero no, o sea, es una cuestión de autonomía, diste en el clavo y en lo más importante, ¿no? Complejo de blanca salvadora, güey. Pero Pero que, hablar de que es una decisión reproductiva más en la vida, ¿no? De las mujeres y de las personas gestantes. Y yo creo, y es súper lógico, que ante las afirmaciones que estamos dando se vengan algunas preguntas, ¿no? O así de, ay, no, estas morras pendejas, mira, me las voy a callar así, la. Porque evidentemente sale esta duda enorme de que si la importancia de la vida, que si el valor más importante, ya sabes, lo que ya conocemos, güey, ya lo sabemos y lo tenemos bien manejado, pero esto en específico lo vamos a tratar en el siguiente episodio, en el cual vamos a hablar sobre religión y qué es lo que dicen las sagradas pues las escrituras. escrituras. Las sagradas escrituras. Respeta mis años de cristianismo, Sofía. Cancelado el carnet feminista, ¿no? Ah, cual yo ni tengo ya desde hace mucho tiempo. Ya nos lo quitaron. Pero bueno, Sí. nos encontramos entonces en el próximo episodio, Escúchenos. en el cual hablaremos de religión y de aborto, porque creo que la visión que mucha gente tiene en torno a la religión y al aborto es completamente diferente a la cual nosotras vamos a abordar. pues ofrecer. Sí, entonces pues escúchenos para que hagan realidad nuestro sueño de tomarnos fotos con Bad Bunny Baby en los Spotify AdWords. No, y porque la neta nos estamos esforzando mucho por hacer este podcast, aunque pareciera que estamos enojadas, lo estamos haciendo con mucho amor. Entonces los esperamos, les esperamos en el siguiente. Muchas gracias por todo. Cuídense. Bye. Bye.